¿Alguien sabe quién fue Demas? ¿Quién fue Demas? ¿Alguien sabe? Un colaborador de Pablo. Lo normal es de que no sepamos quién fue Demas. Ustedes lo van a entender después. Esta semana estuvimos leyendo las epístolas de Timoteo y un detalle muy importante es que la segunda epístola a Timoteo fue la última carta que Pablo escribió, y la escribió desde la cárcel en Roma. Dice Pablo a Timoteo: por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo estaba en la cárcel, era el año 67 después de Cristo, y él ya estaba viejo, estaba débil. Las condiciones en la prisión eran duras. Esto ocurrió en el contexto de la primera gran persecución que los romanos hicieron contra los cristianos. Esta persecución la inició el emperador Nerón en el año 64. Él causó un incendio que destruyó Roma, pero le echó la culpa a los cristianos y se desató una persecución terrible, terrible. Y en el contexto de esa persecución, Pablo fue a dar a la cárcel. Mientras estaba en la cárcel, Pablo supo de parte de Dios que su tiempo de vida estaba por llegar a su fin. Le escribió a Timoteo en esta segunda epístola: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Fíjense la situación que Pablo estaba viviendo en la cárcel, sabiendo que estaba a punto de partir, de ir a la presencia del Señor, débil, en cadenas. Y entonces Pablo hace una solicitud para Timoteo. Esta es la segunda de Timoteo 4:9. Procura venir a verme pronto. Pablo está en una situación angustiosa, de necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que su corazón anhela? Ven, Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era su hijo amado. Timoteo era su discípulo, Timoteo era su colaborador, Timoteo era un ministro fiel, alguien en quien Pablo confiaba totalmente. Por eso él anhelaba verlo. Pero inmediatamente después le dice, quizá una razón por la cual él necesita tanto recibir la visita y la consolación de parte de Timoteo, porque dice en el versículo 10, pues Demas me ha abandonado, Demas me ha dejado, me ha desamparado. Y obviamente esto era algo doloroso para Pablo. Y por eso mi pregunta: ¿quién es Demas? ¿Quién fue ese personaje? Como Elmer lo mencionó atinadamente, resulta que Demas era un colaborador cercano de Pablo. Recorremos la película 7 años antes, por allá del año 60, y nos volvemos a encontrar a Pablo en la cárcel.
La primera vez que estuvo en la cárcel en Roma ocurrió 7 años antes. Y desde la cárcel escribió varias cartas. Colosenses, Filipenses, son conocidas como las cartas de la cárcel. Filemón. Y a Filemón le escribe en el capítulo 1, versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión. Pablo está escribiendo desde la cárcel y Epafras está junto a él. También te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco y Lucas, podemos ver varias referencias de ellos, muy especialmente de Lucas, también de Marcos, cómo ellos trabajaron con Pablo, cómo ellos viajaron para visitar a las iglesias, cómo ellos sirvieron a Pablo, cómo ellos ayudaron a Pablo, cómo Pablo los llama a cada uno de ellos mis colaboradores, fieles servidores de Cristo, aquellos que estuvieron dispuestos a permanecer a mi lado, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de cárcel. Lucas especialmente es el único del que se menciona que estuvo junto con Pablo en su primer tiempo en la cárcel, y en el segundo tiempo en la cárcel Lucas estuvo allí. Entonces esta lista es una lista especial, es una lista de colaboradores cercanos. Pablo en la primera ocasión no estaba en un calabozo. La primera ocasión estaba en una casa, en una habitación que habían rentado, y allí él tenía bastantes grados de libertad, aunque estaba bajo custodia y había un soldado romano siempre vigilándolo. Quizá estaba encadenado, pero tenía libertad para predicar. Nos dice Hechos 28 que estuvo ahí 2 años enteros, pero lo podían visitar y él tenía predicar para enseñar con toda libertad, sin estorbo. Entonces, aunque estaba, digamos, bajo prisión domiciliaria, como se hace en algunas ocasiones, aún ahora, estaba bajo arresto domiciliario. Él tenía mucha libertad, de tal manera que él estaba de buen ánimo y él esperaba salir de la cárcel en aquella primera ocasión. Por eso le escribió a Filemón, capítulo 1, versículo 22, prepárame alojamiento, porque yo espero que por sus oraciones saldré de la cárcel y voy a volver a visitarlos. Entonces el ánimo de Pablo en esta primera ocasión es muy positivo. Allí escribió también a los colosenses de que estando en la cárcel, dijo Colosenses 4:14, Lucas, el médico amado, está conmigo y les envía saludos, y también Demas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo está mencionando a Demas junto con Lucas, junto con Marcos, junto con Aristarco, lo que está diciendo es que Demas también era un colaborador cercano, era una persona especial, un compañero del ministerio, era miembro del equipo cercano de colaboradores de Pablo y era una persona que era reconocida por las iglesias. Pero algo pasó en el corazón de Demas. Demas había creído en el evangelio, había crecido en el discipulado, había acompañado a Pablo en sus viajes misioneros. Demas había sido testigo de cómo Dios obraba poderosamente a través de Pablo para el bien de las iglesias, y él había estado por años, por lo menos 7, pero yo creo que más años junto con Pablo. Había estado con Pablo en su primer tiempo en la cárcel, pero ahora
en esta segunda ocasión en que Pablo llega a la cárcel, en su corazón Demas quizá reflexionó y empezó a hacerse algunas preguntas muy difíciles. ¿Es esta la manera en que Dios recompensa a sus siervos? Él veía ahora a Pablo, anciano, después de haber servido tantos años, encadenado, a punto de morir, y se preguntaba: ¿es este el futuro que quiero para mí? ¿Qué sentido tiene abstenerse de las cosas buenas que el mundo ofrece? ¿Por qué en lugar de estar aquí sufriendo, podría yo estar disfrutando lo que el mundo nos da? Y ¡pum!, algo se rompió en su corazón. Él tomó una decisión. Pablo lo expresó así: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Demas amó más al mundo que a Dios. Pablo había invertido en él, Pablo lo había discipulado, Pablo lo había entrenado, Pablo lo había reconocido como un miembro importante de su equipo ministerial. Podemos imaginarnos a Demas viajando con Pablo, visitando las iglesias, viendo milagros, viendo gente convertida, vidas transformadas, enfermos sanados. Podemos imaginar a Demas viajando con Pablo, hospedándose en la misma casa, acampando en el campo, en el camino, platicando de las cosas grandes que Dios estaba haciendo por todas partes en el Imperio Romano. Eran compañeros, eran amigos. Pero ahora Demas se había ido, abandonó a Pablo. ¿Y qué podemos pensar? Cuando un enemigo te abandona, cuando un enemigo habla mal de ti, dices: no importa, no le hagan caso. Pero cuando un amigo habla mal de ti, cuando un amigo te abandona, eso duele. Cuando un conocido se aleja de ti es difícil, pero cuando un amigo cercano te abandona, eso es extremadamente más difícil. Cuando un amigo te abandona, pero las cosas en general van bien, pues te duele, pero no tanto. Pero cuando un amigo te abandona, cuando la vida es difícil, entonces eso duele mucho más. Demas abandonó a Pablo y eso fue algo doloroso, porque Demas era alguien cercano y escogió el momento más difícil en la vida de Pablo para abandonarlo, para dejarlo, para desampararlo. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué dejó a Pablo? ¿Por qué dejó el ministerio? ¿Por qué dejó a su amigo? La Escritura dice: porque amó a este mundo presente. Otra versión dice que amó las cosas de esta vida. Demas decidió que lo que el mundo le ofrecía era mejor que lo que Dios podía darle. Recibe, digiere estas palabras, por favor. Demas decidió que lo que el mundo le ofrecía era mejor que lo que Dios podía darle.
Demas decidió que lo que esta vida presente le podía dar era mejor que la vida eterna que el Señor le ofrecía. Sus ganas de disfrutar las cosas de este mundo lo llevaron a abandonar a su amigo, a su mentor, a su padre espiritual, y últimamente lo llevaron a abandonar al Señor. Había una grande diferencia entre la visión que Pablo tenía y la visión que Demas tenía. Cuando lees ahí en 2 de Timoteo, la visión de Pablo era: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor me entregará, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La visión de Pablo estaba en el futuro, no en el presente. Estaba en el futuro, no en el gozo temporal, sino en el gozo eterno, en el gozo verdadero, en lo que el Señor tenía para él. Pablo amaba a Cristo. Pablo amaba la venida del Señor. Sus ojos estaban enfocados en Cristo, pero los ojos de Demas estaban enfocados en lo terrenal, en lo que él podía disfrutar aquí y ahora. Demas amaba al mundo. 1 Juan capítulo 2, que todos conocemos, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero esto es lo que Demas escogió. Él escogió. Es una decisión. Es una decisión. No es un accidente. No es de que, ay, de pronto el diablo me dio me puso una zancadilla, gracias, y caí en el mundo. No, es una decisión. Demas decidió amar al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo es todo lo que se revela en contra de Dios. El mundo rechaza los mandamientos, los principios de la palabra de Dios. El mundo menosprecia y ridiculiza las cosas de Dios. El mundo es toda esfera en la que el Señor Jesús no es amado, no es bienvenido, no es respetado. Eso es el mundo. En los Juegos Olímpicos hice una representación entre homosexuales y transexuales de lo que sería la imagen popular de la última cena del Señor. Era una burla, era un rechazo, era un menosprecio en contra de Jesús. Eso es el mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Nos dice Juan. Nos ofrece la pasión de la carne. Estos son los malos deseos del viejo hombre que destruyen vidas y familias. Cuando alguien ama el mundo, se entrega a las pasiones de la carne, y eso eventualmente lo lleva a la destrucción de su vida y de su hogar. ¿Qué son esas pasiones de la carne? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía, bebidas alcohólicas, drogas, excesos en la comida. También el mundo ofrece la pasión de los ojos. Cuando no cuidamos lo que vemos, nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ensuciarse por el lodo del mundo. ¿Cómo llega eso a nuestra vida? Por lo que vemos a través de la televisión, a través de las películas, a través del internet, a través de las redes sociales. Y lo tercero que el mundo ofrece es la arrogancia de la vida.
Eso es el sentimiento de orgullo y de egoísmo que nos lleva a perder el camino. El sentirse superior a otros, el buscar impresionar a otros por la apariencia, el cuidar la apariencia exterior, pero descuidar la belleza interior, el materialismo. Piensa en los comerciales. ¿Qué es lo que los comerciales usan para cautivar a la gente? Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. Mientras más usan esas herramientas del mundo, más éxito tienen esos comerciales. Ahora, Demas amó al mundo. ¿Cómo puedes saber si tú amas al mundo? Hay dos grandes indicadores que necesitamos tomar en cuenta: tiempo y dinero. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Cuántas horas pasas ante la televisión o con el teléfono inteligente o en la pantalla de cine en comparación con las horas que pasas buscando las cosas de Dios? ¿Cuánto gastas o en qué gastas más tu dinero? Eso es un tremendo indicador. ¿Cuánto gastas en cosas mundanas y cuánto inviertes en el reino de Dios? ¿Qué es lo que produce gozo en tu vida? Gastar tu vida, es decir, tu tiempo y tu dinero, en las cosas del mundo, o invertir tu vida, tu tiempo y tu dinero en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que causa gozo en tu corazón? ¿Dónde está tu dinero y dónde está tu tiempo? Eso es lo que te puede ser un indicador muy claro de cuánto amas al mundo o cuánto amas a Dios. Un ejemplo de alguien que amó al mundo muy dramático es el caso de Lot. Lot había quedado huérfano y Abraham lo acogió. Lot fue compañero de Abraham en su peregrinaje hasta Canaán. Abraham lo discipuló, lo cuidó, lo amó. Pero cuando Lot prosperó, entonces empezó a sentirse incómodo ahí cerca de Abraham, y llegó el momento en que Abraham le dijo: ok, escoge donde tú quieras irte, yo me voy a ir en la otra dirección. ¿Y qué es lo que Lot escogió? Lot escogió Sodoma. Lot escogió Sodoma. La historia está en Génesis 13. Lot amó al mundo y él dio una serie de pasos. Él tomó una serie de decisiones que son típicas de un cristiano que ama más al mundo que a Dios. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje de Génesis 13? Que Lot alzó sus ojos y vio. Esto tiene que ver con la concupiscencia de los ojos. Todo empieza con los ojos. Si tú te has metido en algún problema con el mundo, todo empezó con tus ojos. Necesitamos tener cuidado con lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? A través de nuestros ojos. Lot vio. Y entonces escogió Sodoma. ¿Por qué escogió Sodoma? Porque estaba en un valle, se veía un valle muy fértil, muy rico, había muchas comodidades, había muchas diversiones, había mucha liberalidad, había mucha abundancia. Dijo: eso es lo que yo quiero. Él escogió según la apariencia, él escogió lo mejor. Pero ¿sabes qué? Al final fue la peor decisión que él pudo tomar. Por eso es muy importante que nosotros
Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos. Cada decisión es importante. Tú estás decidiendo constantemente. Asegúrate de no decidir solo en base a la apariencia. Luego se fue en una dirección que lo apartó, lo separó de Abraham. Las decisiones equivocadas nos van a llevar a un camino equivocado. Esto es algo que va a venir como un proceso natural cuando hemos tomado una decisión equivocada, cuando hemos ido en contra de lo que Dios nos ha pedido, cuando hemos ido en contra de lo que nuestros propios padres o mejores amigos nos han aconsejado. Entonces vamos a caer en un camino que nos va a llevar a tristeza y decepción. Luego él habitó. Abraham toda su vida fue un peregrino, pero Lot se convirtió en un hombre que habitó en las ciudades de la llanura. Y esto es algo muy importante porque ¿qué es lo que había en esas ciudades, especialmente en Sodoma? La Escritura dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y esto Lot lo sabía. Él sabía que esas ciudades estaban dedicadas al pecado. Eso era el mundo en su máxima expresión. Y él dijo, pues no importa, ahí es donde yo quiero vivir. No importa, ahí es donde me conviene vivir. No importa, ahí es donde yo voy a disfrutar la vida. No importa, allí es donde yo voy a obtener los mejores beneficios. Y él empezó a habitar allí en esas ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia. Perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia. El pecado es algo repugnante. El pecado es repugnante, apesta. Cuando nosotros vemos el pecado, sentimos ese rechazo, porque nuestra conciencia nos dice, es como una campana, una alarma dentro de nosotros. Vemos una situación de pecado y nuestra conciencia empieza a sonar fuertemente para alejarnos de eso. Sin embargo, cuando decidimos habitar allí, nos acostumbramos al mal olor. Siempre recuerdo allá de joven cuando llegué a estudiar a la Ciudad de México, la escuela que escogí estaba cerca de un rastro, el rastro de la Ciudad de México. El aire apestaba, todo el tiempo apestaba. Los primeros días, ¿qué es esto? Apesta. Pero conforme fueron pasando los días, dejé de percibirlo. Me acostumbré. Eso es lo normal, que apeste. Ya no causa repulsión. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en la rebelión, en la desobediencia, en el pecado contra Dios. Luego dice que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. En lugar de alejarse, él se fue acercando a Sodoma y se fue alejando de Dios. Este es un proceso de muerte. Es un proceso muy, muy peligroso para nuestra vida espiritual, cuando en lugar de alejarnos de ese lugar de tentación, de ese lugar de pecado, de esa persona que nos está persuadiendo por caminos equivocados, en lugar de alejarnos de ellos, nos vamos acercando cada vez más. Un pecado pequeño nos lleva a pecados más grandes. Una pequeña mentira nos lleva a mentiras mayores y nos vamos acostumbrando a eso. Llegó el tiempo en que él se fue a vivir
a Sodoma, se convirtió en un ciudadano de Sodoma. El estilo de vida de Sodoma era perverso, sucio, mundano. Vivían en las pasiones de la carne, eran liberales, comían, bebían, compraban, vendían, eso dice la Escritura, pero sobre todo ellos aceptaban el pecado como algo normal, en particular los pecados sexuales. En Sodoma había un libertinaje total, era todos contra todos. Todos contra todos. Le pregunté a una de las chicas que estudia medicina y estaba en sus prácticas en el hospital. Le dije, oye, se oye mucho de que pasan cosas ahí en los hospitales y los programas de televisión lo muestran y hasta se solazan de todo lo que pasa ahí. ¿Cómo está la situación en los hospitales en México? Me dijo, todos contra todos. Todos contra todos. La práctica de esa libertinaje sexual en el mundo da pavor. Y eso es lo que pasaba en Sodoma, especialmente en lo que concierne al pecado de la homosexualidad. Lot lo sabía y Lot lo toleraba. Lot decidió que a él le convenía más agradar a sus vecinos que agradar a Dios, agradar a sus nuevos amigos que agradar a Dios. Pero Dios ama la pureza y aborrece el pecado, y por lo tanto nosotros debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando vemos el pecado, no debemos limitarnos a mirar y pues no pasa nada, es lo normal. No. Cuando vemos el pecado, deberíamos de enojarnos, deberíamos de aborrecerlo, aborrecer la mentira, aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, la inmoralidad sexual. Debe de causar una reacción fuerte en nuestro corazón. Lo desfigura de un cristiano derrotado y el resultado de sus decisiones fue tristeza, calamidades, destrucción. Perdió todos sus bienes, perdió a su esposa, perdió a sus hijas, lo perdió todo. Él pensó que estaba ganando y en realidad lo perdió todo. Cuando se apapacha al pecado, eventualmente, aunque al principio parece todo grande gozo, grande alegría, otra por acá, una no es ninguna, en fin, cuando parece que todo es alegría, de pronto la alegría se convierte en tristeza y dolor, y tú sufres y tu familia sufre. Pero veamos un ejemplo de alguien que no amó al mundo, y esto es lo más importante que queremos ver hoy. Hebreos 11 nos habla de Moisés. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés no amó al mundo, y su ejemplo nos muestra principios hermosos de cómo nosotros podemos vencer la atracción poderosísima que el mundo ejerce en nuestra vida. Ver y seguir los pasos de Moisés nos va a ayudar a resistir
el embate de las olas gigantescas del mundo que quieren tragarnos. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué pasos dio Moisés? Número 1, rehusó. Él sabía decir no. Él vivía. Egipto es la máxima figura del mundo en la Biblia. Egipto es la figura del mundo, de un mundo perverso, de un mundo malvado, de un mundo lleno de pecado, de un mundo lleno de rebelión en contra de Dios, de un mundo lleno de idolatría. Y Moisés tenía acceso a lo mejor del mundo, a lo mejor de Egipto. Él estaba como un príncipe en el palacio del faraón. Él tenía acceso al poder, a la riqueza, a las mujeres, a lo que se le pegara la gana. Pero él sabía decir no. Él sabía decir no. Él le dijo no a la influencia y a los privilegios de ser el hijo de la princesa. Él sabía decirle no al pecado. Él sabía decirle no a la tentación. Él sabía decirle no a las pasiones de la carne. Esta es una clave muy importante. Tenemos que aprender a decir. Tenemos que aprender a decir. Tenemos que aprender a decir. No los oigo. No los oigo. No los oigo. Tenemos que aprender a decir no al mundo, no al pecado, no a la tentación, no a la carne, no al sexo, no a la pornografía. Esta debe ser una palabra que esté en nuestros labios constantemente. Número 2, él escogió. Él sabía tomar decisiones correctas. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él no escondió su identidad. Él no era de los cristianos de la secreta que están ahí en el mundo y se confunden como si fueran del mundo y realmente no hay diferencia entre ellos y sus compañeros mundanos. No, él escogió. Él tomó una decisión. Yo voy a ser diferente. No voy a ir a donde va la gente. Yo no voy a escoger lo que la mayoría escoge. Yo voy a tomar decisiones correctas. Lo tercero que nos dice la Escritura es que él decidió no gozar los placeres temporales. No gozar los placeres temporales. Hay algo que es muy importante que nosotros podamos comprender. Sí, el mundo ofrece placeres. Sí, el mundo ofrece alegrías. Sí, pero son temporales. Son pasajeras. Se desvanecen. Se acaban. Pronto pasan. Y lo único que queda es la cruda realidad. La tristeza, el dolor, la decepción, el desengaño, la traición, la enfermedad y la muerte. Esos son placeres temporales del pecado, placeres temporales del mundo. Y Moisés sabía que no vale la pena. Esos placeres temporales no valen la pena. Esos placeres solamente dan un gozo efímero, pasajero. Y entonces dice que él menospreció el oprobio porque su mirada estaba puesta en la recompensa. En la recompensa. Él vio que el Señor tenía para él algo infinitamente mejor. Algo infinitamente mejor. Él entendió que seguir a Cristo, eso es lo que vale la pena. ¿Cuesta? Sí. Sí cuesta. Mientras todos están dándole vuelo a todo, tú estás en tu cuarto porque tu mamá no te dejó ir a la fiesta. Entonces
Tú sabes que todos tus amigos, y lo estás viendo ahí en el Instagram, ¿no? Todos tus amigos están en la pachanga. Y mira qué felices están. Y tú aquí, ayudando en un trabajo en la casa. Cuesta, sí, cuesta. Pero eventualmente hay recompensa. Eventualmente hay un gozo verdadero, eventualmente hay un gozo que perdura, eventualmente hay una satisfacción inmensa que el mundo no te puede dar. Él entendió, número 5, que había tesoros en los egipcios, había tesoros en el palacio, pero esos tesoros no tienen valor cuando se comparan con los tesoros celestiales. Esto es algo que necesitamos valorar. Sí, hay cosas que parecen buenas en este mundo, pero las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman son infinitamente mejores. No hay comparación. Y entonces dice número 6 que salió de Egipto porque él entendió que la mejor decisión que podía tomar era salir del mundo, apartarse del mundo sin temor y acercarse a Dios. ¿Cómo se mantuvo firme? Porque él vio al invisible, él vio a Cristo, él vio lo verdadero, él vio lo eterno, y eso lo ayudó a mantenerse firme. Hoy Dios quiere levantar Moisés entre nuestros jóvenes y también los adultos. Moiséses que digan no, que sepan decir no, que sepan tomar decisiones correctas, que tengan una visión correcta acerca de la futilidad de los gozos y placeres del mundo, que no tienen comparación con los tesoros maravillosos que Dios tiene para los que lo aman. Demas prefirió disfrutar los placeres temporales de este mundo porque su mirada no estaba puesta en la recompensa eterna. Demas amó al mundo y las cosas del mundo en lugar de amar a Dios. Prefirió dejarse llevar por las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Qué pasó? Quizá Demas era joven y empezó a ver cómo otros jóvenes de su tiempo, de su edad, estaban disfrutando las cosas del mundo. Los veía felices y se preguntaba si valdría la pena abstenerse de gozar los placeres que el mundo ofrece. Y todavía hay Demas. Todavía hay algunos que, como Demas, prefieren bailar ante los ídolos del mundo que danzar con pureza delante de Dios. Hay Demas que prefieren embriagarse con bebidas alcohólicas antes que ser llenos del Espíritu Santo. Hay Demas que prefieren ir con sus amigos mundanos que los incitan al pecado que mantenerse en comunión con los miembros de la familia de Dios. Todavía hay Demas que le vuelven la espalda a la iglesia y a Dios. Todavía hay aquellos que recibieron solo bien, pero con cualquier pretexto se fueron tras el mundo. Y a veces en tiempos de gran necesidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, necesitamos que Dios nos ayude a ser como Moisés. Necesitamos aprender el ejemplo de Moisés. Pero me queda otra pregunta. ¿Qué hacer con las personas que se han ido? Los que han abandonado, los que han preferido el mundo. Hay un caso muy hermoso. Es el caso de Marcos. Marcos era uno de los colaboradores de
de Pablo también. Pero sucedió algo. En el primer viaje misionero, Marcos fue con Pablo y con Bernabé. Y la primera parte del viaje todo estuvo bien, pero cuando llegaron a un cierto puerto, la Biblia dice que Marcos los dejó y se fue, se regresó. Y eso le molestó mucho a Pablo. Pablo le perdió la confianza totalmente. No sé qué hizo Marcos, no sé por qué se regresó. Probablemente prefirió la comodidad, probablemente como Demas amó al mundo, no sé. La cosa es que abandonó a Pablo. Y Pablo dijo: ya no cuento con Marcos y que él no cuente conmigo. De tal manera que en el siguiente viaje misionero, Bernabé le dijo a Pablo: vamos a llevar a Marcos con nosotros. Y Pablo dijo: de ninguna manera. Él nos traicionó, él nos abandonó, él prefirió el mundo. No estoy de acuerdo. Y dice la Escritura que se hizo un argumento tan fuerte entre Pablo y Bernabé que prefirieron separarse. Cada quien se fue por su lado. Unos visitaron las iglesias de Chipre, otros visitaron las iglesias de Galacia. Cada quien por su lado. Pero Bernabé no soltó a Marcos. Bernabé lo agarró y lo llevó por un camino precioso de restauración. Pasaron los años y entonces encontramos a Pablo escribiendo: Marcos está conmigo. Y le escribe a Timoteo y le dice: trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Un proceso hermoso de restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien se ha alejado, que si alguien te ha abandonado, si alguien ha abandonado la iglesia, si alguien ha amado más el mundo, hay esperanza. Podemos nosotros, tú y yo, podemos ser un Bernabé en este tiempo moderno y podemos buscar a ese Marcos descarriado y podemos abrazarlo y podemos animarlo y podemos orar con él y podemos orar por él y podemos creer que Dios lo va a restaurar y que eventualmente él va a volver a ser útil para el ministerio y su vida va a ser una vida que dé gloria a Dios. ¿No es Marcos el escritor del Evangelio? No tendríamos Evangelio de Marcos si no hubiera habido un Bernabé que estuviera dispuesto a extender su mano para restaurar, para ayudar, para animar a aquel que se había descarriado. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién es Demas? Un personaje olvidado. Se fue al mundo pensando que obtendría beneficios, fama y fortuna, pero lo único que encontró fue decepción, tristeza y dolor, como Lot. Escogió los placeres de este mundo, pero se dio cuenta de que eran placeres temporales que no tienen comparación con los deleites que hay en Cristo, en esta vida y en la eternidad. Amó al mundo más que a Dios. Abandonó a quienes más lo amaban. No valoró a su padre espiritual y salió perdiendo. Pero por otro lado, ¿quién es Moisés? Moisés amó a Dios más que al mundo. Y por eso la Biblia dice que nunca hubo en Israel un profeta como Moisés. Nunca hubo en esta tierra un hombre que haya visto a Dios cara a cara como lo vio Moisés. Moisés amó a Dios y Dios lo usó poderosamente para hacer una diferencia no solo en Israel, sino en el mundo entero. Hasta el día de hoy nosotros seguimos cosechando las bendiciones de un hombre que amó más a Dios que al mundo. Un hombre que fue usado poderosamente por Dios
para libertar a Israel. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escoger? ¿Seremos nosotros un Demas o seremos nosotros un Moisés? ¿Amaremos nosotros al mundo o amaremos más a Dios? Esa es la decisión. Vamos a estar de pie. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Yo creo que la palabra de Dios habla a nuestro corazón. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. Y cuando escuchamos la voz de Dios, es necesario que tengamos una respuesta. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué camino vamos a tomar? El diablo y el mundo están constantemente acechando como fieras salvajes. Están agazapados en cada recoveco del camino, listos para atacar, para devorar, para robar, para destruir. Y podemos ser un Demas y dejarnos llevar por la corriente de este mundo, o podemos ser un Moisés. Podemos decir no. No al pecado. No a la rebelión. No a la mentira. No a la corrupción. No a la suciedad del mundo. Podemos levantarnos como Moisés sin temor para tomar decisiones correctas, para elegir el camino recto, para ver lo eterno y comprender que cualquier cosa que este mundo ofrece no vale la pena, no es de comparar. Hay un gozo, hay una paz, hay una satisfacción, hay un contentamiento, hay una recompensa, hay un premio incomparables que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Quiero que me contestes, por favor, con fuerte voz. ¿Vas a decidir amar más el mundo? No escuché bien. Déjame preguntar otra vez. ¿Vas a decidir amar más al mundo? ¿Vas a decidir amar más al mundo? No. ¿Vas a decidir amar más a Dios? ¿Vas a decidir amar más a Dios? Amén. Te amamos, Señor, más que cualquier cosa.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo. Gracias, Señor. Gracias porque levantas hombres y mujeres como Moisés el día de hoy. Hombres y mujeres victoriosos contra el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.